Presentar a Jesús Callejo es un orgullo, un honor, creo que es la tercera vez que te presento, espero que quieras habrá más. Veces. Y nada, cualquier cosa merece la pena nada más que por tenerte aquí. Siempre digo que eres una enciclopedia andante porque lo eres como persona, me parece una persona maravillosa. Y bueno, voy a decir poco porque si digo todo lo que eres, creo que me oís más a mí y a mí no me vaya a querer escuchar. Pero bueno, Jesús Callejo es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Tras ejercer varios puestos en la administración pública, pidió la excedencia para dedicarse, bendita sea la hora, en cuerpo y alma a viajar por España y el mundo, recabando información y poder plasmarla tanto en sus libros como en sus charlas y en la divulgación de la historia más insólita, ya sean programas de radio como en televisión. Actualmente, director del programa radiofónico La Escóbula de la Brújula, ha sido colaborador de la mítica Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián y autor de innumerables libros como La España extraña, Enigmas literarios, Secretos medievales, Los secretos de las plantas y Ser y lugares en los que usted no cree. Mañana la presentación del libro Duendes, que lo tenéis ahí. El lunes. El lunes. Sí, es verdad que estamos a sábado. Una reedición que, bueno, aconsejo porque tiene unas ilustraciones maravillosas y, bueno, yo me callo, te dejo, te doy las gracias y no hay mejor colofón para las jornadas que tú. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Esta charla que os he preparado es una charla distinta, diferente a las que he dado y que está inspirada por lo que me comentó Mar Contreras en su momento. Ella quiere que estas jornadas, este congreso, sea algo más que un congreso solo de misterio, solo donde podemos contar determinados enigmas históricos y desde luego en este país tenemos muchos y buenos divulgadores y investigadores. Pero siempre que he hablado con mis compañeros, mis amigos, siempre buscamos también algo más que no solo sea el mero enigma histórico, la fuente en la que están basados determinados testimonios, sino un poco el por qué estamos metidos en este mundo a la hora de buscar algo. Y todos somos buscadores, es decir, todos podemos ser escritores, todos somos investigadores, pero si hay una palabra, y todos los que estamos aquí creo que estaremos de acuerdo, es la de buscadores, buscadores de la verdad, buscadores un poco de eso, el por qué hemos nacido, cuál es nuestra misión, a dónde vamos y qué es lo que hacemos. Y esas reflexiones que yo quiero compartir con vosotros, y espero que me perdonéis si os tuteo, pero en el fondo todos somos buscadores en un camino, este camino del guerrero, en el que de una forma o de otra todos estamos participando porque todos queremos encontrar respuestas a preguntas que nos formulamos nosotros mismos. Y cuando te metes de hoz y de coz en este mundillo, en este mundo del misterio, como así se suele llamar, los interrogantes son muchos cuando hablas de apariciones marianas, cuando hablas de fantasmas, cuando hablas de ovnis o cuando hablas de enigmas religiosos. Pero siempre hay un interrogante que es el mayor de todo, que somos nosotros, el ser humano. Entonces esta charla, muy personal, distinta, única, irrepetible, porque nunca hay dos charlas iguales, son mis pequeñas reflexiones que quiero compartir con vosotros. Reflexiones en las que considero que la vida forma parte como de una especie de lucha. Una lucha en la que nosotros, como seres humanos, seres individuales, tenemos que participar, queramos o no queramos. ¿De acuerdo? De ahí lo del camino del guerrero. El camino del guerrero no es porque nos estemos dando de palos con todo el mundo, sino que el guerrero tiene dos vertientes. Vamos a ver si funciona. Esa vertiente, por una parte individual, nosotros somos los que tenemos que luchar muchas veces contra nuestros miedos, nuestras insatisfacciones, nuestros anhelos, y eso es lo que hace que tengamos siempre una lucha interna cada uno de nosotros. Y luego hay una lucha externa, evidentemente, todos deberíamos ser impecables en nuestras acciones para poder luchar con todas las virtudes que podemos tener contra la injusticia y contra eso que genéricamente llamamos el mal. Por lo tanto, hay un guerrero interno, ese guerrero pacífico, espiritual, ese guerrero de la luz, y luego
hay que luchar contra una serie de obstáculos que en el fondo es lo que nos dicen todos los cuentos de hada, todos los cuentos arquetípicos, donde tienes que ir pasando por una serie de etapas, un camino iniciático, en el que si las vas superando te vas haciendo mejor persona porque te vas conociendo un poco más a ti mismo. Por eso, la vía del guerrero, cuando yo utilizo la palabra del camino, la vía del guerrero, no es del guerrero que va a luchar a brazo partido contra todo aquel que se encuentre o que vaya en contra de sus opiniones, no, es la vía un poco de esa persona que está encontrando determinadas respuestas. Y entonces mis reflexiones, lo que yo os quiero transmitir hoy, está en función de lo que yo he leído, de lo que yo he aprendido, de lo que me han enseñado personas mucho más sabias que yo y que están como más adelantadas, un cuarto de hora más que yo, ¿no? Me gusta siempre utilizar eso de que hay gente que está un cuarto de hora por delante porque han recorrido ya esa parte de ese camino. Y esa parte del camino que han recorrido luego nos lo cuentan a nosotros, nos lo cuentan en libros, nos lo cuentan en películas. Y de hecho cuando hablamos de una película y hablamos del camino del guerrero, posiblemente os venga a la mente una película. ¿Qué película? A lo mejor está El Guerrero Pacífico. Por eso la he querido traer a colación en primer lugar, porque es verdad que mucha gente cuando ha oído hablar de esto, el camino del guerrero, sí, hay una parte del camino del guerrero chamánico, hay una parte del camino del guerrero ascético, la vía caballerosa, la vía del grial. Es decir, hay muchas vías que en el fondo es eso, ¿no? Esa vía del guerrero. Cuando hablo del guerrero, lógicamente estoy hablando de forma genérica, entra tanto lo femenino como lo masculino. Es decir, es la vía en la que el ser humano tiene que ir poco a poco transmutándose a través de una serie de pruebas que nos ponen en el camino, de pruebas que nos pone la vida. Queramos o no queramos, tenemos que solventar estas pruebas. Y si no, no pasa nada, se repite curso. Pero lo importante es que el aquí y el ahora, que es una de las máximas del guerrero, lo tengamos claro. Ser conscientes y darnos cuenta, fijaros de estas palabras, ser conscientes y darnos cuenta del aquí y del ahora. Porque esto, en el fondo, es lo que le dice Sócrates, que es el personaje que hace Nick Nolte, al alumno que involuntariamente se encuentra. Esta película está basada en un hecho real. Este era un chico estadounidense, campeón del mundo de salto de trampolín, 18 años, en el mejor momento, novia, dinero, fama, todo lo que queráis, y justo poco después de ser campeón de trampolín, un atleta de primer orden tiene un accidente de moto y se parte la pierna en 40 pedazos. De tal manera que él ya ve su futuro negro y ve que no puede seguir por aquello que él pensaba que le iba a dar más satisfacciones. Y bueno, casualmente se encuentra, esto lo cuenta en su libro, estamos hablando de Dan Millman. Dan Millman es el autor de esta obra, del Guerrero Pacífico, que luego se lleva al cine unos años después. Bueno, pues Dan Millman, que en ese momento, ya digo, tenía 18 años, le cambia la vida y bueno, casualmente, ya sabéis que dentro del camino del guerrero no existe la casualidad, causalmente se encuentra con una persona que está atendiendo una gasolinera, fijaros, ¿no? Pero esa persona que está atendiendo la gasolinera, que es el personaje que hace Nick Nolte, que hace de Sócrates en la película y en la novela, es un auténtico sabio. Los auténticos sabios, los auténticos maestros, no tienen por qué estar en montañas alejadas en las nieves del Himalaya, sino que pueden estar desempeñando los oficios más cotidianos. Y esta persona, Sócrates, viendo que este chaval estaba derrotado, pensaba que la vida había sido injusta con él, cuando lo tenía casi todo, tiene ese accidente de moto que le impide seguir materializando sus sueños, pues le va dando una serie de consejos. Ya digo, está basada en un hecho real y luego esa experiencia la cuenta en su libro. Consejos que yo he querido extraer aquí porque son frases, muchas veces son frases lapidarias, y las frases son muy importantes porque dichas en el momento adecuado, cuando realmente estás necesitado de esa frase, te abre mundos, te abre perspectivas. Una de las frases le dice: el guerrero no busca hacer lo que ama, busca amar todo lo que hace. Eso es muy importante. Vais viendo un poco por dónde voy, por ese camino del guerrero, que es un nombre que se ha utilizado muchísimo en muchísimas tradiciones, tanto de Oriente como Occidente. Pero fijaros, esta historia es de un chico norteamericano, chaval que no le preocupaba para nada el misticismo, ni el chamanismo, ni la vía del guerrero, pero se encuentra con Sócrates y le dice cosas como esta. O, fijaros esta pregunta, esta frase: ¿dónde estás? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Qué eres? Este momento. Esto es un leitmotiv que nos vamos a encontrar
en ese camino del guerrero que todos, queramos o no queramos, estamos emprendiendo en esta lucha que llamamos vida. ¿De acuerdo? El aquí y el ahora. Eso lo van a repetir místicos, maestros, sabios, yogis de todas las etapas y épocas. Fijaros también esta frase, que por cierto recomiendo la película si no la habéis visto, porque tiene esas pinceladas, esas píldoras de filosofía que de alguna forma te cambian la vida si realmente lo asimilas. La gente le tiene miedo a lo que tiene adentro. Mucha gente no se quiere hacer preguntas en su interior, pero en realidad es el único lugar en el que vas a hallar lo que necesitas, porque todas esas preguntas que nos hacemos, las respuestas las tenemos nosotros. Pasa que no lo sabemos, o no tenemos el código necesario para desencriptar esas respuestas. Y estoy hablando de las respuestas más importantes, no de esos enigmas históricos, de dónde estará la Atlántida o qué ha sido con la sábana santa de Jesús, sino las respuestas que realmente son importantes porque son las que nos afectan a nosotros mismos en nuestro deambular por este camino, por esta vida. Por último, por poneros unos cuantos ejemplos, cuando verdaderamente estés en el aquí y en el ahora, te sorprenderá lo que puedes hacer y lo bien que puedes hacerlo. Fijaros, siempre estamos en ese momento de conciencia plena. ¿Cuántas veces estamos haciendo algo, pero pensando en lo que vamos a hacer después? Hoy, por ejemplo, en la comida que hemos tenido, una comida entrañable, muy bonita, casi muy familiar, estábamos hablando con Mar y dice, Mar, ya estoy pensando en lo que voy a hacer el próximo año, en el siguiente congreso. Digo, o sea, que ya Óscar y yo sobramos, ya no tenemos que dar nuestra charla. Porque inconscientemente ya nos estamos trasladando al siguiente paso, al siguiente punto. ¿Os acordáis lo que decía John Lennon? La vida es eso que pasa mientras estás haciendo planes. Bueno, pues el aquí, el ahora. Es nunc, es decir, esa frase que es importante que la grabéis, porque en el momento que somos conscientes de esto lo hacía por ejemplo Gurdjieff, uno de los grandes místicos, que luego lo comentaré, le voy a mencionar después. Él, dentro de sus clases, de sus talleres, había una terapia que era el stop. El stop era que estaban haciendo algún tipo de ejercicio, una danza, un baile, una charla, lo que fuera, y él decía stop, y en ese stop tenías que pararte y analizar. ¿Por qué tienes la mano así? ¿Por qué tienes el pie de esta manera? ¿Por qué tienes la quijada tal? Stop. Ahora mismo estáis escuchando una charla de un tal Jesús Callejo que está hablando del camino del guerrero. Aquí y ahora. No estáis pensando en lo que vais a hacer de cena, no estáis pensando en con quién vais a quedar mañana, no estáis pensando en qué película van a emitir esta noche en la 4. Aquí y ahora. Solo este detalle ya es importante para darnos cuenta que estamos en este camino del guerrero. Os lo recuerdo, son mis pequeñas reflexiones, pero quiero compartirlas con vosotros. Para compartirlas necesito que entréis en esa misma vibración, en esa misma longitud de onda. Y claro, cuando se habla de la senda del guerrero, muchos pensarán, bueno, pues artes marciales, ¿no? La senda del guerrero, pues te aprendes algunas de las artes, como puede ser el budo, el aikido, el judo, o cualquier camino del budo, es decir, de esos caminos de las artes marciales, que en el fondo ya sabéis que es algo más que un arte marcial, porque en el fondo es la purificación de tu espíritu a través de una serie de técnicas corporales para que aflore aquello que todos tenemos dentro. Llámalo tu esencia, tu espíritu, tu alma, tu yo superior, lo que queráis, pero para eso hay una serie de disciplinas, porque si no, evidentemente, nos perdemos de vista muchísimos de los matices que tenemos en nuestro cuerpo, tanto físico como ese otro cuerpo que no vemos, pero que todas las tradiciones dicen que también tenemos. Por eso digo que lo llaméis como lo queréis llamar. Y dentro de esas artes marciales, por decirlo así, hay un camino, que así se llama el camino del guerrero, que es el código de los bushido. El bushido es el código samurái. Los samuráis, sabéis que eran esos soldados que tenían una preparación física encomiable, pero también tenían una concepción mística de la vida y de la muerte. El samurái sabía perfectamente que la muerte podía llegar en cualquier momento, incluso lo tenían asumido, se hacían el harakiri sin mayor problema por una cuestión de honor, y por lo tanto la vida la vivían plenamente, porque la muerte estaba siempre ahí. Y dentro del bushido había un código de conducta, un código moral, un código para el auténtico guerrero. El samurái no solo tiene que matar, el samurái tiene que hacer más cosas que matar, porque matar puede hacerlo cualquiera. Un asesino mata,
pero no tiene el código del Bushido. Y del código del Bushido se alimentaba de 7 principios, de 7 virtudes, que era fundamental para que alguien fuera un auténtico samurái o un ronin, que era la integridad, el respeto, el coraje, el honor, la compasión, la honestidad y el deber. Que no vamos a desarrollar cada uno de ellos, pero evidentemente sí que nos están marcando ese código de conducta para que si eres un auténtico guerrero, si sigues la vía del guerrero, si sigues el código del Bushido, sí tienes que basarte en una serie de normas caballerescas. No sirve matar por matar. Dentro del campo de batalla, y esto se dice en el arte de la guerra, dentro del campo de batalla tiene que haber también dignidad, tiene que haber honor. Tú puedes matar porque te obligan a matar por una cuestión territorial, por ideas, por religión, por política, lo que tú quieras, pero a la hora de matar hay formas de comportarse. Incluso ante la muerte siempre hay que ser una persona digna y con honor, y respetar a tu contrincante, porque aunque sea tu enemigo, también es un ser humano. Entonces ese código del Bushido es fundamental. Por eso ya los samuráis se rebelaron cuando llega la parte más industrializada a Japón, y bueno, si habéis visto El último samurái, donde se ve claramente cómo reniegan de cómo puedes matar a alguien con un arma de fuego, cuando realmente al enemigo tú le tienes que matar mirándole a los ojos. Eso, aunque tú le estés quitando la vida, pero es un respeto que estás teniendo hacia él, porque le estás dando las mismas oportunidades a él para que te mate también a ti. Eso con un arma de fuego, con una ametralladora, no se consigue. Se pierde el honor en el campo de batalla. Para que veáis un poco la mentalidad, por eso ya no existen samuráis, porque ese concepto del honor ha quedado trasnochado. Y dentro de este libro, que es menos conocido, hombre, el que conoce un poco la mística japonesa sabe que esto es un libro imprescindible, no es un libro de cabecera, el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi fue uno de los grandes samuráis del siglo XVII. Él venció en todas las peleas. Era posiblemente el que mejor conocía la técnica de la espada y bueno, el camino de la estrategia que él llamaba. Entonces, meses antes de morir, él era consciente de que ya le quedaba poco de vida y recopila en este libro, que en el fondo son 5 libros, son 5 tomos, uno es el manuscrito de la tierra, otro es el del aire, en fin, cada uno tiene una simbología, una significación. Él recoge un poco todos sus principios. Y en el primer tomo, en ese manuscrito de la tierra, es donde recoge también lo que él considera que ha aprendido a lo largo de tantos años de ser samurái, de matar, pero también de saber respetar a aquella persona que era su contrincante. Entonces, en ese manuscrito de la tierra, que sería el primer tomo de estos libros, ¿ves? Hay una serie de cosas que él dice, pero que dice fruto de su experiencia, que esto es lo interesante, y lo dice un samurái que venció a todos con los que se enfrentó. Considerad lo que es correcto y lo que es verdadero, eso es fundamental. Cuántas veces estamos equivocados sabiendo qué camino es el que tenemos que elegir, este será el verdadero, este será el que me va a engañar. Practicar y cultivar la ciencia, familiarizados con las artes marciales se estaba refiriendo, conocer los principios del oficio, bueno, una serie de elementos, ¿no? Sed cuidadosos incluso en los asuntos pequeños. Cuántas veces en las cosas insignificantes no las damos importancia y sin embargo eso que decía Santa Teresa de Jesús, que Dios está en los pucheros, es fundamental. Darnos cuenta que cualquier acto nimio, esto también pasaba con el guerrero pacífico. Sócrates le decía a Dan Milman, ¿no?, a su discípulo, dice, muchas veces cuando comes no eres consciente de lo que estás comiendo, solo ingieres. Pero cuando comes, el hecho de comer, saboréalo, mastícalo, disfruta sus sabores. Esas cosas que parece que es insignificante porque lo estamos haciendo todos los días y 3 veces al día, nos pasa desapercibido. Pues fijaros lo que decía el samurái, fijaros y dar importancia a las cosas pequeñas y nunca hagáis nada que sea inútil. No tenemos tanta vida como para desperdiciarla en cosas inútiles. Todo lo que hagáis que sea útil. Y aunque sea útil, solo una milésima de utilidad, da igual, porque cada cosa va sembrando. Son como esas semillas de luz que poco a poco se van recogiendo. Y dentro de esos caminos del guerrero, este camino que yo os estoy más o menos mostrando, como muchas posibilidades, como muchos otros caminos que hay, pero el camino del guerrero tiene esa connotación de responsabilidad personal que cada uno debe asumir ante la vida. Bueno, pues habéis oído hablar del sufismo. Richie Ostariz está aquí, buen amigo, que tiene además un gran programa, que es el Libro Rojo, y ha hablado en algunos casos de ese sufismo. El sufismo es la vía del corazón. El sufismo tiene que ver con esa rama mística heterodoxa del Islam.
Por eso también se da de tortas muchas veces con los chiíes y con los suníes, porque los musulmanes ortodoxos no aceptan muy bien que haya una vía mística de fusión con Dios. Los sufís consideraban que no hace falta intermediarios, que directamente tú puedes fusionarte con la divinidad, ¿sabes? ¿A través de qué? A través de la música, a través de la danza. Ellos tienen una danza que es la sama, que es la danza giróvaga, que es la que establece Rumi, el gran Rumi, ¿no? El gran místico del siglo XIII, en las taricas. Las taricas son como hermandades. Y bueno, una de las cosas que dice, yo practiqué, por ejemplo, en su momento, ¿no? Cuando era joven, pues estas danzas giróvagas, porque en el fondo lo que hace es entrar en un estado alterado de conciencia, lo que te hace es entender esa especie de divinidad no como algo lejano a ti, sino como algo muy cercano, pero para que sea cercano, para que lo sientas, tienes que vivirlo, y para vivirlo hay una serie de técnicas, y una de las técnicas que utilizan los sufís es la danza sagrada, la danza giróvaga, que es girar, pero ojo, no te mareas, no vomitas, si lo haces bien, entras en ese estado alterado de conciencia que es interesantísimo. Además, se tiene que hacer de una forma muy concreta, ¿no? Porque la mano derecha mira hacia el cielo, la mano izquierda, entonces giras de izquierda a derecha y lo que estás haciendo precisamente es un vórtice de energía donde estás recogiendo esa energía celeste y la terrestre y la estás transmitiendo a los que están alrededor tuyo. Incluso la vestimenta, ese gorro cónico, esa túnica negra, esa túnica blanca, todo tiene que ver un poco con la muerte, con la resurrección y con la iluminación. Bueno, es curioso porque ellos también hablan de esa vía del guerrero, pero ellos utilizan la vía del corazón, esa vía del corazón en la que tú te tienes que fundir con aquello que tú consideres divino en tu vida, y cada uno entiende la divinidad de la manera que le da la gana. Por eso cuando se habla de la vía del corazón no está relacionado con ninguna religión específica, a pesar de que los sufís estén dentro de ese misticismo islámico. Pero es que lo mismo que decían ellos ya lo decían otros místicos allende de los mares, incluso en estas colinas del Himalaya, como os decía al principio. Es decir, al final, si os dais cuenta, cuando la verdad es verdadera, valga la redundancia, todos los caminos conducen al mismo punto. Todos te van a decir lo mismo con distintas palabras, pero la esencia va a ser la misma. Da igual que sea un chamán de Siberia, que sea un brujo de México o que sea un sufí de Konya, porque donde tienen la sede, por cierto, quedó totalmente relegado y proscrito durante la época de Atatürk en Turquía, en los años 20, y luego pues quedó rehabilitada la orden, la tarika, ¿no? Pero en Konya, si habéis ido alguna vez a Turquía, ir allí, porque allí es donde está el epicentro sagrado del sufismo, donde Rumi todavía está vivo, a pesar de que ahí está su tumba y a pesar del lugar de peregrinación, él está vivo en sus poemas, en sus frases, en este tipo de píldoras filosóficas donde te dice, si hay luz en tu corazón, siempre hallarás el camino a casa. Y ya sabéis que cuando dice casa se está refiriendo a otra casa, no a nuestro hogar, sino a la casa que todos tenemos dentro y que en el fondo todos fuimos exiliados en algún momento determinado y estamos siempre como ese retorno a casa, al paraíso perdido. Esa es la metáfora, eso es lo que decía que aparecen muchos de los cuentos arquetípicos, esos cuentos que parecen que son infantiles, no son infantiles, lo que nos están diciendo es eso, que siempre hay distintos caminos, hay caminos equivocados, hay caminos correctos. ¿Cómo distinguir un camino de otro? No, esto lo decía el Popol Vuh. Dice, cuando estés en una encrucijada y no sepas qué camino elegir, siempre elige el camino que tenga corazón, porque ese siempre te va a llevar a buen puerto. ¿Ves? Tenemos pistas, tenemos señales continuamente, pero hay que saber verlas. Y para saber verlas, muchas veces lo que nos decía, por ejemplo, el budismo, ya que estamos hablando de esa rama antes del Islam, el budismo, fijaros qué básico es. El budismo, que no es una religión, como sabéis, es más bien una doctrina, es una filosofía de vida. El budismo te decía claramente que todo estaba basado en estos 4 principios. Dice, el hombre, ¿qué ocurre? ¿Qué sufre? Es evidente. Tú preguntas a cualquiera y todo el mundo tiene miles de problemas. La vida es sufrimiento. Está sufriendo por la familia, por el trabajo, por sus enfermedades, todo lo que queráis. ¿Por qué sufre? Es causado por el deseo hablado como el apego. Te lo dice claramente. ¿El hombre sufre? Sí, es verdad. Sufre por el apego porque desea y como no consigue nunca sus anhelos, pues siempre está sufriendo porque quiere ser más guapo, quiere ser más rico, quiere ser más alto, quiere ser... Entonces, tercer principio, el sufrimiento puede ser superado. ¿Ah, sí? O sea que, coño, me está acertando directamente, pero cuidado, que estamos hablando, fijaros, del siglo V a.C. y lo estaba diciendo ya. ¿Se puede? ¿Cómo se puede evitar esto?
Sí, sí, yo sufro, yo es verdad que tengo muchos deseos, muchos apegos, esto me hace sufrir más y me estás diciendo que yo puedo eliminar este sufrimiento. Y dice Buda, que ya había llegado a la iluminación. Cuando alguien llega a la iluminación con aquellos meses que estuvo meditando en el árbol Bodhi, es cuando lo ves de otra manera distinta, es decir, es cuando despliegas ese velo de Isis, es cuando te das cuenta que estás en Matrix y las respuestas las tienes clarísimas. Él era ese iluminado. Entonces te dice, sí, seguiré el óctuple sendero o noble sendero. Ah, sí, ¿cómo es? Bueno, pues muy sencillo, y aquí es donde está el problema. Ahí tenéis la rueda del Dharma, que es el símbolo del budismo. Pues nada, tu acción siempre tiene que ser correcta, tu esfuerzo tiene que ser correcto, tu atención correcta, la concentración, la visión, el pensamiento, cuando hablas, todo tiene que ser correcto. Así de sencillo y así de difícil. Es decir, cada cosa que hagas tiene que ser perfecta, tiene que ser impecable. Eso es lo que decía Carlos Castaneda, por ejemplo, y lo que dicen los grandes chamanes. Todo lo que hagas, es decir, si quieres evitar precisamente esas tres cosas que acabamos de comentar, lo que decía Buda hace ya 2500 años, lo que tienes que hacer es que todo lo que hagas con tu pensamiento, obra, acción u omisión tiene que ser perfecto, tiene que ser impecable. Entonces, en ese momento estás siguiendo la vía del guerrero, porque cuando te sales de esa vía, cuando te sales de ese sendero, es cuando hay sufrimiento. ¿Os dais cuenta que muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿para qué he nacido yo? ¿Cuál es mi misión? No tiene sentido, lo estoy pasando mal en el trabajo, yo qué sé, me he separado, mis hijos no me hablan, todos son problemas. ¿Qué hago yo aquí? Bueno, pues a lo mejor es que en el momento que te vas saliendo de ese sendero, el sufrimiento son como balizas, como llamadas de atención, como luces rojas. Cuidado, por ahí no vayas, porque si vas por ahí, quiere decir que no estás haciendo lo correcto, no eres impecable. Que ya sé que es muy difícil seguirlo, pero si nos lo están diciendo todos los maestros, desde Buda hasta Rumi, es por algo. Y si nos lo dicen también, como en este caso, un libro muy reciente, me gusta siempre daros recomendaciones bibliográficas porque si a mí me ha servido, yo creo que os van a servir también a vosotros. En este libro que tiene que ver con la sabiduría tolteca y por lo tanto recogido de esos chamanes mesoamericanos, Miguel Ruiz, que es un antropólogo mexicano, en este libro, que ha habido una segunda parte, porque ya hay hasta un quinto acuerdo, pero en los 4 acuerdos, de una forma muy resumida, te está plasmando esto que os estoy diciendo ahora. Es decir, muy bien, lo de Buda para los budistas, no me interesa porque, bueno, Buda, no sé qué, vale, perfectamente, él dice un poco lo que hay que hacer, otra cosa es que lo hagamos o no lo hagamos, ese es óctuple sendero, pero vamos a reducirlo en lugar de 8 cosas a 4, lo voy a poner más fácil. Sabes que hay un libro que se publicó no hace mucho que se llama Manual de Iluminación para Vagos. Es decir, para si alguien quiere ya iluminarse y no quiere pagarse un curso, hay un manual de 50 páginas que lo consigues. Yo lo he leído y desde luego es para vagos porque le falta más páginas. Pero bueno, alguien quiere, muchas veces queremos el despertar, la iluminación preta porter. Ya, aquí, ahora y si puede ser barato, mejor. Bueno. ¿Qué es lo que nos propone esta sabiduría tolteca recogida, exprimida, destilada, alambicada por Miguel Ruiz? Pues muy fácil, fijaros que 4 principios más directos, más rotundos y más impecables. Haz siempre lo mejor. Os va resonando, ¿veis cómo siempre hay palabras que se van repitiendo, conceptos que tienen que ser únicos para que sean verdad? Porque si cada uno nos dice algo distinto, si es contradictorio, alguien nos está mintiendo. No. Cuando la verdad es única, todos nos van a decir lo mismo. Haz siempre lo mejor que puedas, en cada momento, aquí y ahora. A lo mejor estás metiendo la pata, pero si estás metiendo la pata no es porque quieras meter la pata, has intentado hacerlo mejor y no has podido. Esa es la diferencia. Hay gente que hace las cosas mal sabiendo que lo está haciendo mal. Entonces, siempre, en cada momento, haz lo mejor. Eso le preguntaban una vez a Brahms. Dice, hombre, usted da conciertos y hay veces que esto está lleno, ¿no? Hay 2000 personas y hay veces que solo hay 20. Dice, usted interpretará, ¿no?, sus sinfonías de forma distinta. Dice, no. Dice, a mí me da igual que haya 20 que 2000 personas. Siempre que interpreto una obra mía, la interpreto como si estuviera el mejor compositor escuchándome, porque quiero que esa audición sea perfecta, sea la mejor en cada momento.
Honra tus palabras, fijar la importancia, el poder de las palabras. ¿Cuántas veces con nuestras palabras, sin darnos cuenta, estamos dañando a otras personas? Porque no sabemos comunicarlo, porque no nos damos cuenta del poder vibratorio que tienen nuestras palabras. Cuando a alguien le decimos te quiero, te odio, en función de cómo lo digamos, podemos crear un cielo o un infierno en esa persona, sin ser conscientes que nuestras palabras son fundamentales a la hora de transmitir nuestro mensaje. Honra siempre tus palabras. Dale importancia a tus palabras, con el vocabulario que tengas, da igual, pero cada palabra está cargada de energía y por lo tanto es fundamental que si queremos ser responsables de nuestros actos, tenemos que ser responsables de lo que decimos en cada momento. Por eso, uno de los acuerdos es siempre honra tus palabras y siempre sé coherente con lo que dices. No te tomes nada personal. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Nos dicen algo y te pones ya como una moto. Lo tomamos todo a nivel personal. Eso nos desespera, eso nos desequilibra, eso nos evita seguir ese camino del guerrero, porque otra vez la baliza roja se enciende. Cuidado, te estás tomando algo personal. Cuando dejas de tomarlo a nivel personal, que esto es lo que hacen los grandes guerreros, los grandes chamanes, los grandes sabios y maestros, no te importa, no te importa. Es como ese pequeño relato, ¿no?, que yo conté hace muy poco también en la radio, en la escóbula de la brújula, cuando va un discípulo a su maestro y dice: ¡ay, maestro, maestro, que es que me están insultando por la calle, me están diciendo que qué hago yo aquí? Dice: vete al cementerio ahora mismo, insulta a los muertos. Entonces dice: no entiendo. Dice: tú vete e insulta a los muertos. Va al cementerio, suelta todo tipo de improperios y cuando regresa dice: ¿que te han dicho algo? Dice: no me han dicho nada. Dice: ahora haz lo contrario, alábales, diles todo tipo de elogios. Hace lo mismo, vuelve, ¿te han dicho algo? ¿Qué respuesta han dado los muertos? Nada. Dice el maestro: sé como los muertos. Sé, estate por encima de esas personas que tanto te alaban como tanto te critican, porque en el fondo va a tener la importancia que tú le quieras dar a eso. Por lo tanto, si no te tomas nada a nivel personal, si sabes qué lugar ocupas en el mundo, por mucho que te elogien, sabrás cuál es tu lugar, y por mucho que te vilipendien, sabrás cuál es tu lugar. No porque te elogien vas a ser más, no porque te insulten vas a ser menos. Cada uno debemos saber cuál es el punto que ocupamos en el universo. Y por eso la otra parte es: no os opongas, nunca des por supuesto nada. Si tienes dudas, pregunta. ¿Cuántas veces esos malos entendidos han generado miles de problemas en las familias, en los amigos, en el trabajo, etcétera? Porque suponemos, porque damos por hecho, porque prejuzgamos. 4 normas sencillas. 4 normas que nos están indicando que si queremos seguir esa vía del guerrero pacífico, es decir, donde siempre estemos alerta, pero siempre también estemos dispuestos a defendernos, importante, la vía del guerrero no es la vía del que se queda ahí en plan al helado, no, siempre estamos dispuestos para ayudar al que lo necesita y para dar un paso adelante cuando sea necesario. El guerrero pacífico nunca va a ser el que va a entablar una batalla, pero siempre va a ser el que va a poner el primer acuerdo de paz en esa batalla. Y os hablé de Carlos Castaneda. Es inevitable tocar esa obra que para mí fue crucial, y me imagino que para muchos de vosotros, que es la primera parte de una tetralogía, pero las enseñanzas de Don Juan menciona tantas cosas que resuenan, que efectivamente por ahí van los tiros. Ese camino chamánico del guerrero, donde también habla de que hay que ser impecable, de que hay que borrar tu historia personal, de que hay que saber mirar y hay que saber ver, que habla del tonal, del nahual, en fin, de muchas cosas, ¿no? Pero dentro de las muchas virtudes que tiene esta obra que despertó conciencias a muchísimas personas, estamos hablando ya de los años 70, años 80, sí que es importante tener en cuenta algo que a mí particularmente me llamó la atención, porque decía que el guerrero lo que busca es el conocimiento. Acordaros que el guerrero tiene muchas armas a su disposición, ¿vale? Muchas armas, y una de las armas es el conocimiento. Hace falta aprender, porque estamos aquí para aprender, no lo olvidéis. Estamos en esta vida, en este mundo, en este planeta llamado Tierra, para aprender. Si no, ninguno de los que estamos aquí hubiéramos nacido, os lo aseguro. ¿Por qué? Porque hay mucha lista de espera.
Si hemos nacido es porque estamos aquí para aprender. Pero en el camino del conocimiento vamos a encontrar enemigos. Y esos enemigos, que cada uno los enfoca como en función de su propia experiencia, Juan Matus, este chamán que adiestra a Carlos Castaneda, le dice que esos enemigos son 4. El primero y muy fundamental, que es en el que estamos casi todos en esta primera fase, es el miedo. Nos da miedo aprender. Somos cómodos, nos gusta hacer siempre lo mismo, nuestra rutina, porque cuando empiezas a conocer, cuando nos metemos en este mundo llamado del misterio, llamado de la investigación, empezamos a aprender cosas. Y cuando aprendes cosas, si no estás preparado, aparece el miedo como enemigo, porque tu mundo se desestabiliza. Lo que nos han dicho que era verdad, vamos comprendiendo que no era verdad. Poniendo un poco el símil de mi amigo Óscar, todo lo que nos dijeron de René Chateau, cuando lo investigas, te dice, todo lo que nos han dicho era mentira. Siguiendo ese símil de forma general, todo lo que nos han dicho de la vida, lo que nos han dicho, es mentira. Y todo lo que nos han dicho de la muerte, no es verdad. Y eso te vas dando cuenta cuando te metes de hoz y de coz en este mundo de investigación, donde vas aprendiendo cosas y donde vas cotejando lo que te han dicho con lo que tú estás experimentando. Y ya sabéis que el conocimiento, bien adquirido, bien aprendido, es decir, cuando lo asimilas, se convierte en sabiduría. Bueno, pues el enemigo primero que nos vamos a encontrar es el miedo. Porque cuando dices, uy, lagarto, lagarto, cuidado, que esto me está desestabilizando, que esto no es lo que me han dicho. Y da igual que sea a nivel de ideas políticas que religiosas, te desestabiliza. Y si no estás preparado, no das el siguiente paso, te quedas ahí, te quedas a gustito en tu casa, viendo tu partido de fútbol, viendo tu peliculita, y no quieres indagar más. Pero no quieres indagar más porque has visto que el conocimiento es mucho más profundo, más apasionante, más divertido, pero más peligroso, porque es un camino solo de ida, nunca de vuelta. Y hay gente que dice, yo estoy bien así. El miedo le vence, es el primer enemigo del conocimiento. Y ese es muy peligroso, muy peligroso. Pero el que ha superado ese miedo, es decir, el que ha superado el primer miedo, que es el primer enemigo, le viene la claridad. La claridad es cuando, yo ya, sé más que los demás, ya me he dado cuenta yo por dónde van los tiros. Porque claro, te das cuenta que hay gente que ya está a otro nivel, esto es como lo de párvulos, ¿no? Como lo del colegio. Y esa claridad de ideas, esa claridad de mente, también es un enemigo del conocimiento, porque te hace estabilizarte ahí. Cuidado, yo ya sé lo que tenía que saber, ya de aquí no voy más adelante. ¿Por qué? Y esa claridad que tú crees que tienes, que en el fondo es una apariencia, porque estamos en un mundo de apariencias y de engaños, es un enemigo también muy peligroso del que advertía Juan Matus. Pero si pasas de ese enemigo, que es la claridad, llega el poder, que todavía es más peligroso, porque el poder es cuando te da la posibilidad de crear, incluso de destruir. La magia blanca, la magia negra, ¿os acordáis? Y cuando tú tienes poder y sabes que puedes curar o puedes dañar a distancia, que puedes utilizar los elementos de la naturaleza a tu favor, cuidado, eso la gente dice, yo soy aquí ya un diosecillo. ¿Cuánta gente, no? Ese ego le ha impedido seguir avanzando, porque el poder te aísla un poco de la gente porque ya les ves un poco como inferiores a ti. Esto no tiene ni idea de qué va esto. Todavía hay gente, ¿no?, que se cree las 4 cosas que dicen en las sinagogas, o lo que dicen en las mezquitas, o lo que dicen en las iglesias. Y esta gente que tiene poder, y es verdad, que tiene un conocimiento mayor que el que puede tener una persona común, eso también es un enemigo que le hace estabilizarse ahí. Incluso a veces le hace coquetear con las fuerzas oscuras. Y por último, cuando ya por fin has superado eso, tienes la vejez, que es que a lo mejor ya te queda poco de vida y entonces tienes que desarrollar eso en muy poco tiempo, ¿no? Entonces la vejez, aunque solo sea un instante, puede ser el momento de lucidez donde por fin has entendido el por qué estamos aquí. Entonces, por eso decía Juan Matus, dice, hay que aprender y pronto, no os durmáis. Y fijaros que el dormirse es una de las grandes metáforas que han utilizado todos los grandes maestros de la espiritualidad, tanto de Oriente como de Occidente. Estamos dormidos. La forma de saber qué estamos haciendo aquí es despertar.
pero y para despertar hace falta tener herramientas. Bueno, pues muchas de estas herramientas son las que estamos comentando aquí. Fijaros, una de las cosas básicas que decía, que para mí es fundamental para entender esta compleja realidad, él hablaba del tonal y del nahual. Os suenan estas palabras, ¿no? El tonal y el nahual. El tonal sería lo que vemos, lo que observamos, lo que podemos tocar, pero el nahual, que es igual de real, pero es invisible, forma parte también del tonal. Pero el nahual, que es la otra parte de la realidad, es como lo de Matrix y Sion, es decir, ese nahual es lo más potente, porque lo que da la claridad, lo que da el poder, son aquellos brujos que han conocido el nahual. Los que están en el tonal no se enteran de la misa a la media. Pero cuando ves que el tonal es aquello que es lo que no está manifestado, pero que es igual de real, incluso más poderoso que lo que se ha manifestado, esa es la clave. Y eso te lo están diciendo los chamanes, los hombres de conocimiento, con distintas palabras, pero te están diciendo siempre lo mismo. Fijaros que incluso esto mismo del tonal y el nahual, ¿sabéis quién lo decía? David Bohm, uno de los grandes físicos cuánticos que hemos tenido en el siglo XX y en esta humanidad. David Bohm, que ahí tenéis, tuvo además una entrevista, era amigo de Krishnamurti, una entrevista en 1963. David Bohm, bueno, parte del desarrollo que él hizo, ¿no?, de sus teorías físicas, de su física cuántica, él hablaba del orden implícito y del orden explícito. Bueno, pues cuando analizáis lo que él decía, un físico de vanguardia, uno de los grandes mentes, ¿no?, igual que la de Einstein, corresponde exactamente a lo del tonal y el nahual. Es decir, hay un orden manifestado que podemos ver y hay un orden que no está desplegado. Eso lo decía él. Y dice, y ese orden que no es el que no está desplegado, el que está de alguna forma oculto, pero que está que es igual de real que nosotros percibimos, es fundamental, por ejemplo, para entender los fenómenos parapsicológicos. O sea, él daba una explicación, fijaros, desde la ciencia, desde un mundo totalmente distinto, ¿no?, a lo que investigan otras personas. Sencillamente lo que estaba diciendo era que ese orden implícito o no manifestado es lo que genera muchísimas de las cosas que nosotros no podemos entender con nuestra mente, con nuestra física y con nuestros conocimientos actuales, pero que sin embargo está ahí. De vez en cuando aflora, y cuando aflora, como no sabemos explicarlo, lo llamamos prodigio, lo llamamos milagro, o lo llamamos fenómeno paranormal. Pero siempre ha estado ahí. Ese es el nahual de los chamanes. Entonces, lo he puesto un poco, por ejemplo, porque veáis que por distintas vías lo que nos están diciendo es cuidado con la realidad, que la realidad no es esto que solo estamos viendo aquí, que ahora mismo hay alrededor de nosotros todo un mundo invisible, ya no digo que esté poblado de espíritus y cosas así, como diría Malin Rosner, que vería fantasmas por todos los sitios, pero sí está poblado de otras vibraciones, de otras dimensiones, de otras percepciones de la realidad, que es importante por lo menos tenerlas en cuenta. Las podemos percibir o no, pero hay que tener en cuenta que esas realidades están ahí, posiblemente superpuestas unas a otras, y que hay puntos de contacto entre unas y otras. Eso explicaría muchísimas cosas, pero como no lo podemos demostrar todavía, solo quedaros con la idea de que esto es así, de que el camino del guerrero sabe que las realidades no es una, sino que hay muchas, que hay una parte manifestada, hay una parte explícita, hay una parte no manifestada, hay una parte que no está desplegada, que forma parte de ese nahual. Pero ojo, el nahual forma parte también del tonal, no lo olvidéis, no son como realidades separadas. Bueno, pues vamos a seguir un poco por esos consejos que nos han dado personas que han estado un cuarto de hora por delante de nosotros. Habéis oído hablar de Gurdjieff. Os decía antes la técnica del stop. Bueno, uno de los grandes discípulos de Gurdjieff era Uspensky. Él menciona lo que Gurdjieff llamaba el cuarto camino. Ese cuarto camino, claro, él también estaba muy implicado en ese paradigma que es el mundo actual en el que vivimos. Y como implicado que estaba, sabía perfectamente cuáles son los puntos débiles que tiene este mundo. Este mundo a la hora de relacionarnos con él, con el mundo. Y como lo sabía perfectamente, él decía, cuidado, mucha gente busca el conocimiento, muchos queremos saber más de lo que sabemos, es lógico, ¿no? Por eso estamos aquí, queremos aprender. Leemos libros, vamos a conferencias, vemos películas, queremos saber más. Entonces, Gurdjieff, que era un maestro que sabía perfectamente, estaba en esa fase, ¿no?, un poco superior a nosotros, donde sabe que hay un nahual intonal que ha despertado, él decía, cuidado, hay como
4 caminos posibles para llegar a este conocimiento. Dice, hay 3 que son los clásicos, que son los ortodoxos, que ya se han comentado más de una vez. Uno es el camino del yogi, el camino del intelecto, de la persona que está debatiendo, siempre hay sus praxis intelectuales para saber lo que hay de verdad y mentira. Lo que nos han contado es el camino del yogi, muy bien, muy sesudo, muy intelectual. Está el camino del fakir, aquel que es el camino ascéptico, el que se autoinflige incluso daños corporales para sentir un poco esa sensación de que es algo más que un cuerpo. Por eso es el camino del fakir, ¿no? Esa persona ascética, el que se retira del mundo, el que las pasa canutas, el que pasa hambre, pasa sed. Bueno, pues muy bien, es una forma de llegar. Y luego está el camino del monje, otro camino. El camino del monje es un camino más de misticismo, de oraciones, de meditaciones, etc. Y él decía, bueno, muy bien, esos caminos están ahí, pero yo os propongo un 4º camino. No tenéis que retiraros del mundo, no tenéis que hacer prácticas ascéticas, no tenéis que darle ahí a la sesera continuamente. Es el 4º camino. ¿El 4º camino cuál sería? El 4º camino es el que nosotros hacemos cada momento y cada día, en el momento que nos levantamos. Es decir, nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, siempre y cuando seamos conscientes de esto que estamos diciendo, que cada cosa que hagamos la hagamos con corazón, la hagamos con conocimiento, la hagamos, acordaros de esta palabra, con consciencia. Ese es el 4º camino. El 4º camino es el que en cada momento, y es peligroso y es difícil, evidentemente, porque te pueden dar tortas por todos los sitios, pero ese 4º camino es sencillamente aquel en que cada uno de nosotros nos comprometemos, como guerreros de la luz y guerreros pacíficos, a que este mundo sea un poco mejor de cómo lo hemos encontrado cuando hemos nacido, poniendo nuestro granito de arena, nuestro granito de luz. Es complicado, porque lo fácil a veces es retirarte del mundo, a irte a una montaña, meterte en un convento como un monje de clausura, o sencillamente estar todo el día leyendo y convertirte en un erudito. Pero un erudito te convierte en alguien que conoce, pero no en un hombre sabio. Es distinto. La sabiduría, os lo dije antes, es cuando ese conocimiento lo haces tuyo, cuando esa experiencia la empiezas a manifestar a los demás. Y un libro también clave para mí, Alejandro Jodorowsky, creo que le conocéis. Alejandro Jodorowsky, que lleva una vía de un neochamanismo distinto, ¿no? Muy relacionado con la parte teatral, considerando un poco que este mundo también es una obra de teatro. Jodorowsky tiene una obra que se llama El maestro y las magas, y ahí utiliza el recurso de Gurdjieff, fijaros, de Gurdjieff, le crea una hija que no tuvo, que es la reina Daisha, y Gurdjieff a esta hija suya, la reina Daisha, le da 82 consejos. Le dice, claro, Jodorowsky es una técnica literaria muy interesante, porque es decir, bueno, vamos a coger a un maestro espiritual, y ¿qué diría ese maestro espiritual a su hijo en el supuesto que tuviera que dar una especie de testamento de lo que tiene que hacer o no hacer a lo largo de su vida para llegar a ser un hombre o una mujer de consciencia? Y esos 82 consejos los plasma Jodorowsky en El maestro y las magas, de los cuales os he extractado los 8 primeros. Es interesantísimo, ¿no? Porque son como pequeñas pinceladas de cosas muy concretas, muy sencillas, pero como el camino correcto en función de la experiencia que Jodorowsky ha ido acumulando a lo largo de sus años. Entonces, dentro de esas píldoras de sabiduría, dice, por ejemplo, fija tu atención en ti mismo, sé consciente en cada instante de lo que piensas, sientes, deseas y haces, termina siempre lo que comenzaste, qué importante, ¿no? Es como cerrar siempre el círculo. Haz lo que estás haciendo lo mejor posible. Acordaros, ¿veis? Otra vez más, otra persona, por otra vía, sé impecable en tus acciones. No te encadenes a nada a la larga que te destruya, porque nosotros sabemos aquellas cosas que nos hacen crecer y aquellas cosas que nos anclan aquí, a la tierra, lo que nos destruye, lo que nos genera frustración. Por lo tanto, no te encadenes a eso cuando ya sabes perfectamente que eso no te va a conducir a ninguna parte. Trata a cada persona como si fuera un pariente cercano, desarrolla tu generosidad sin testigos. Es importante, si quieres ser generoso, si quieres hacer algo, hazlo, pero no lo hagas público, porque entonces pierde esa virtud, pierde ese mérito. Claro que sí, todos podemos ser personas muy generosas, pero en el momento que demuestras o amplificas tu generosidad diciendo, mirad qué listo soy, qué generoso soy, que he dado esta donación,
has perdido precisamente lo que es el principio básico de un guerrero. El guerrero siempre tiene que ser impecable, y una forma de ser impecable es hacerlo con humildad, en silencio, hacer las cosas por el hecho de hacerlas, no por sus frutos. Por cierto, que lo dice el Bhagavad Gita, uno de los grandes libros de la mística oriental. Ordena lo que has desordenado, de una forma metafórica se refiere, aprende a recibir y agradece cada don. A veces somos muy pocos agradecidos con lo que nos llega, con lo que nos dan, con lo que nos aportan otras personas. Son 8 principios de los 82 que tiene, pero creo que ya sabéis un poco por dónde van los tiros. Os recomiendo esta obra de Jodorowsky, os recomiendo que os la empapéis, porque en el fondo cada cosa, a veces parece que son banales, parece que son simples, pero nos están dando una llamada de atención a cada uno de nosotros si queremos seguir esta senda que hemos llamado el camino del guerrero. Fijaros lo que os decía, ¿ves? Si quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca. Y es otro libro sagrado, en este caso de Mesoamérica, de los quiché, de los mexicas, es decir, de un libro que no solo cuenta cómo es la creación del mundo, cómo es la creación de la humanidad, sino que se está diciendo una serie de principios de vida y siempre incidiendo, igual que hacían los sufis, el sufismo, Rumi, siempre la vía del corazón, la vía del corazón. No lo olvidéis, porque en el corazón y por extensión en el amor es donde está una de las claves para no salirnos de ese camino, para evitar el sufrimiento, no lo olvidéis. Fijaros, que aquí entramos en una de las partes claves. Ya quiero ir terminando porque me gustaría también que hubiera coloquio, ¿no? Habéis oído hablar de este hombre, de Empédocles, Empédocles de Agrigento, personaje de Sicilia, del siglo V antes de Cristo, y él habla, como tantos otros, bueno, de que el mundo, de que lo que vemos se compone de 4 elementos: el aire, el agua, el fuego y la tierra. Hasta aquí sin problemas. Dice, vaya tontada. Bien. Pero Empédocles iba un poco más allá. Fijaros, siglo V antes de Cristo. Decía, muy bien, esto es lo que compone el mundo, lo que vemos, la totalidad, ¿de acuerdo? Pero es que hay otras 2 fuerzas, hay 2 fuerzas que sirven precisamente de unión o desunión de esos 4 elementos. ¿Sabéis cuáles son esas 2 fuerzas? Y que son fundamentales precisamente para que esto se manifieste de forma correcta. El amor y el desamor, o el odio. Es decir, el amor es la fuerza que une, es la fuerza que une a estos elementos precisamente para que haya una coherencia. El odio hace el efecto contrario, desune. Acordaros que la palabra diablo viene del griego diabolei, que es lo que separa. Todos los actos que nos separan de la unidad son diabólicos. No lo olvidéis. Etimología pura. Lo podéis aplicar a cuestiones religiosas o políticas. Lo que nos une es la parte amorosa, es la parte que integra esos elementos. Empédocles ya lo decía en el siglo V, es decir, hay 4 elementos, la gente se quedaba solo en eso, pero es decir, hay 2 elementos, 2 fuerzas que son fundamentales, y las 2 son los que mueven el mundo, el amor y el odio. Como sabemos eso, es verdad que hay guerreros de la sombra que propician el odio, lo separativo, la desunión. El guerrero de luz lo que propicia es la unión, el amor. El amor en sentido amplio. Y no solo lo decía Empédocles, sino, por ejemplo, por poneros, sabéis que me gusta recoger ejemplos de distintas fuentes. Habéis oído hablar de Arthur C. Clarke, ¿no? Vale. Bueno, pues dentro de sus cuentos, de los muchos cuentos que él tiene recogidos en esta obra, tiene uno que se llama Amad ese universo, un cuento de 1966. Os lo resumo. Fijaros, es un cuento de ciencia ficción. Una persona que no tiene nada que ver con el misticismo, pero me interesa también traerlo a colación. ¿Qué es lo que dice Arthur C. Clarke? Dice, bueno, pues resulta, está hablando de una humanidad del futuro, y esa humanidad del futuro, en este planeta, se da cuenta de que sus días están contados. ¿Por qué? Porque hay un astro negro que se está acercando hacia el Sol, y una vez que choque contra el Sol, se va a producir un cataclismo a nivel solar, a nivel planetario, del sistema solar, y por lo tanto la vida en el planeta Tierra va a desaparecer.
Los astrónomos lo saben, porque tienen los conocimientos adecuados en aquel momento para saberlo, pero no pueden evitarlo. Hay un astro negro que se está acercando hacia el Sol, y cuando eso ocurra, adiós la vida en este planeta y posiblemente en todo el sistema solar. Solo les queda una salida. Ellos no tienen tecnología ni tiempo suficiente para evitar esta catástrofe. La única salida es que saben que en el centro de la galaxia hay una civilización muy poderosa, muy avanzada, que saben crear estrellas y modificar las estrellas. Pero hay que ponerse en contacto con ellos. ¿Cómo te puedes poner en contacto con ellos? El tiempo se termina, ese astro negro se está acercando. Tienen que mandar un mensaje con algún mecanismo que sea superior a la velocidad de la luz. Pero incluso en esta humanidad futura no conocen un mecanismo tecnológico que sea superior a la luz para mandar un mensaje a esa galaxia, a esa civilización que está en el centro de la galaxia. Pero hay alguien, un sabio, que les dice: yo sé cuál es la forma de transmitir este mensaje. Lo que pasa es que solo hay una posibilidad. Dice, la única forma de transmitir este mensaje que llegue a tiempo y que nos den la solución no es a través de la tecnología, no es a través de los fotones o de los neutrinos, sino que es cuando haya una sincronización de toda la humanidad en un mensaje de amor, porque el amor, esa fuerza, es la que va a proyectar a la rapidez del pensamiento el mensaje de ayuda desesperado que estamos necesitando. Pero para eso hace falta que todos se unan en esa sinergia, en esa unidad, en esa ayuda unívoca de todo el mundo. Porque el mensaje era claro: o nos unimos todos en el amor o nos destruimos. Ese es el cuento de Arthur C. Clarke. Fijaros, el amor siempre como fuerza que une. Y como tercer ejemplo, para que veáis, no sé si conocéis esta novela, La última respuesta. Dos autores, Alex Rovira, Francesc Miralles, una pareja increíble, todas las novelas que hacen son preciosas, pero siempre con un mensaje. Bueno, en La última respuesta tiene que ver con Einstein. Fijaros que ahí aparece incluso una frase de Einstein que dice: la fuerza sin amor es energía gastada en vano. El argumento, básicamente, lo que te está diciendo, sabéis que Einstein, incluso antes de morir, él estuvo buscando esa fuerza que uniera las cuatro fuerzas conocidas del universo, ¿de acuerdo? Dentro de esa teoría unificada, sabéis que hay cuatro fuerzas: la fuerza de la gravedad, la electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Bueno, pues él intuía, igual que los grandes sabios, que tiene que haber algo que unifique estas cuatro fuerzas, que de alguna forma dé sentido y coherencia a lo que decía Empédocles con los cuatro elementos de la naturaleza. Nosotros ahora conocemos cuatro fuerzas, porque tenemos más conocimientos y hemos avanzado mucho más. Y Einstein estaba buscando precisamente cuál podía ser la fuerza que uniera a estas otras cuatro y que sería un poco como el eslabón perdido dentro del mundo de la física. Y la teoría que desarrolla Alex Rovira y Francesc Miralles es que esa fuerza, en una carta que le escribe a su hija, esa fuerza sería la fuerza del amor. Lo que pasa es que como la fuerza del amor es tan etérica, tan mística, parece que está al margen de ser estudiada en un laboratorio científico, nadie la toma en cuenta. Pero una vez más, el amor vuelve a aparecer en ese camino del guerrero. El amor, el corazón, la consciencia, el implicarte de lleno en aquello que haces. Y en todo lo que nos implicamos siempre, esa parte de compasión, de amor, es fundamental, porque es lo que siempre nos une con nuestra propia esencia y lo que nos une con todos nosotros, porque todos, lo creáis o no lo creáis, estamos unidos por hilos invisibles. Y como las películas también dicen mucho, no solo os recomiendo libros, sino también películas, una de las características que tiene que tener el guerrero pacífico, el guerrero de luz, es el amor a la naturaleza, el amor a los animales. O sea, no es concebible una persona que quiera tener este concepto filosófico de la vida que luego vaya maltratando a los animales. Y entonces en Búho Gris, que está basada también en un hecho real, en una historia real de un trampero de Canadá que se dedicaba pues a matar animales, hasta que bueno, llega un momento en que tiene una especie de revelación y se da cuenta de que no hay que matar a los animales por matarles, por conseguir sus pieles y luego hacerte más rico, sino que tiene que haber una coherencia y un equilibrio en la naturaleza. Y
que se dedica a dar conferencias en Inglaterra, bueno, tiene una serie de peripecias, y una de las cosas que se dice en esta película, en Búho Gris, que os la recomiendo también, hace un papel Pierce Brosnan increíble, es eso de que nosotros no somos dueños de la Tierra, que nosotros somos hijos de la Tierra. Eso es lo que han dicho siempre los grandes jefes de las tribus norteamericanas, lo que decían en sus grandes manifiestos. Lo que no entendían los yanquis cuando consiguen sus tierras y les expolian. Nosotros no somos los dueños de la tierra, somos sus hijos, y en la medida que maltratemos a la tierra, nos estamos maltratando a nosotros mismos. Bueno, estos son los mensajes que dice la película Búho Gris. O esta es de 1999, pero recomiendo una anterior, de 1975, Dersu Zala, peliculón, de Akira Kurosawa, uno de los grandes directores japoneses. Bueno, está basada también en un hecho real. Este hombre existió, Dersu Zala, y este hombre a todo el mundo le llamaba gente. Dice, no disparéis, que soy gente, le decía cuando tiene el primer encontronazo con unos exploradores rusos. Él, cuando hablaba de las plantas, cuando hablaba de los animales, les llamaba personas. Él no concebía que hubiera seres que fueran inferiores a nosotros, a los seres humanos. Ese concepto holístico de la naturaleza, este era un auténtico guerrero. ¿Por qué? No tenía ningún tipo de estudio, no sabía nada de nada, sabía lo suficiente, sabía que él estaba integrado en la naturaleza, sabía que había que respetar a las plantas, que había que respetar a los animales y a todo lo que fueran manifestaciones de vida, que de vez en cuando había que cazar, evidentemente que había que cazar, pero siempre pidiendo ese respeto necesario y pidiendo permiso al alma de la víctima para poder cazarla y para alimentarse de eso, no para cazarlo como trofeo, sino sencillamente para guardar ese equilibrio natural. Bueno, son películas que, ya digo, transmiten un mensaje para mí muy directo que a veces un libro no lo consigue. Una de las frases que dice, miráis pero no veis. Fijaros qué importante, miráis pero no veis. ¿Os acordáis que hay una película de hace muy poco donde una forma de reconocimiento es decir, te veo? Avatar. Fijaros lo que se dice ahí, te veo. Te reconozco, te siento como alguien de mi especie, alguien como yo, te respeto, te honro, te recibo, conecto contigo, te veo. Fijaros la importancia, eso también lo decía Carlos Castaneda, la importancia del ver y mirar. Mirar es cuando miras el tonal, el ver es cuando miras más allá y estás viendo el nahual. ¿Veis la diferencia? Por eso, la película Avatar, que parece insignificante, pero te está mandando un mensaje clarísimo. Te veo, te reconozco. Eres igual que yo porque estamos en la misma vibración, en la misma longitud de onda. Albert Espinosa, si conocéis sus obras, él hablaba de que el mundo está lleno de gente amarilla, de perlas y de diamantes. Amarillos, somos muchos, nos conocemos en un momento dado, tomamos unas cañas, compartimos unas risas, y cuánta gente amarilla tenemos. Sin embargo, entre muchos amarillos que vemos aparecen perlas. Perlas son aquellas personas más trascendentes en nuestra vida, personas que de alguna forma nos cambian, personas que con una palabra, con una sonrisa, con un acto, nos están mejorando. Y entre 80 o 90 perlas aparece un diamante. Esas personas sin las cuales no podríamos vivir. Fijaros siempre en esos detalles. El desiderata. Esto os confieso una cosa, yo esa desiderata compré hace años, ¿no? Estaba yo haciendo mis estudios en Valladolid, le tuve siempre en mi habitación, porque para mí era un decálogo perfecto de cómo tienes que comportarte un poco en la vida, ¿no? Decían que era algo que se había encontrado en una iglesia de Baltimore, en Estados Unidos, en el siglo XVII. Luego me enteré que no, que el autor había sido Max Ehrmann, alguien que lo escribió en 1927, que no lo llegó a publicar y justo lo publica 2 años después de su muerte su mujer. Bueno, pues ese desiderata, que os lo recomiendo, desiderata es una palabra latina que significa algo así como cosas que tú deseas, ¿no? Ese desiderata te dice cosas como anda plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda qué paz puede haber en el silencio. Es una de las frases, así empieza el desiderata, ¿no? O cosas como, recuerda que tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles o las estrellas, y te resulte evidente o no, tú tienes derecho a estar aquí. O ponte en paz con Dios, de cualquier forma que le concibas a Dios, porque en este mundo de ruidos, de perversiones, tienes que ser coherente e integrarte con tu unidad. Y por eso tienes que poner no solo paz con lo que entiendas como Dios, sino paz contigo mismo, con tu alma. Porque, dice, te resulte evidente o no, este sigue siendo un mundo hermoso. Y termina diciendo, ten cuidado, esfuérzate en ser feliz.
Este tipo de frases de alguien desconocido, alguien que ni siquiera lo quiso publicar en su vida, me llama mucho la atención, porque es como lo dejó ahí, es como si hubiera tenido una revelación en su momento, lo dejó escrito y luego cada uno se lo atribuyó, hasta que reconocimos quién era el auténtico autor. Bueno, pues esas cosillas que pasan desapercibidas son las que a veces resuenan directamente con tu interior. Porque en definitiva, y esto ya termino, en el fondo, todo lo que nos está diciendo el camino del guerrero son dos cosas muy claras. El ars vivendi y el ars moriendi, es decir, el arte de vivir y el arte de morir. O mejor dicho, el arte de vivir bien y el arte del bien morir. Es fundamental. Todo lo que yo os he comentado, que no deja de ser reflexiones mías, personales, en el fondo lo que nos están indicando es cómo vivir bien y cómo morir bien cuando nos llegue el momento. Pero para tener una muerte digna, tenemos que tener una vida digna. Si no, es muy difícil. Es decir, la muerte al final será algo que es la consecuencia de la vida que tú hayas desarrollado. Por eso, en la Edad Media se hablaba de ese ars moriendi, es decir, el arte de saber bien morir. Pero para eso tienes que haber antes cultivado perlas, cultivado flores, cultivado granitos de luz, precisamente para que cuando llegue el momento, ya a todos nos va a llegar, seamos conscientes de que nuestra vida no la hemos desperdiciado, para nada. Porque entonces, si nos damos cuenta en ese momento de que nuestra vida ha sido estéril, es cuando es uno de los mayores fracasos que puede tener el guerrero, porque entonces es cuando se habrá dado cuenta que esta vida no le ha servido precisamente para aprender. Acordaros que estamos aquí para aprender. Mirad lo que decía Pablo Neruda. Hay heridas que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos. No todo lo que no tienes que ocurrir tiene que ser bueno. Que va, porque si no experimentáramos el dolor, el sufrimiento, no avanzaríamos. El guerrero lo sabe. Entonces el guerrero no es el que solo evita las confrontaciones, no, es el que sabe luchar con esas confrontaciones y convertirlas en algo positivo. Entonces por eso es importante que esas heridas, es verdad que te pueden hacer mella, te pueden hacer cicatrices, pero también nos despiertan, nos hacen más humanos y nos hacen reconocer que en esta vida hay que estar siempre aquí y ahora y con conciencia. Y dicho lo cual, una de mis frases favoritas que quiero compartir con vosotros. Recordar que existir es un hecho, pero vivir es un auténtico arte. Hacer de vuestro camino, de vuestra existencia, de vuestra vida, un arte. Muchas gracias. Gracias.